El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirma que la Unión Europea se encamina hacia su autodestrucción. En un discurso pronunciado en Bihatu, Rumanía, señaló la aparición de un nuevo orden mundial centrado en Asia y expresó su apoyo a Donald Trump. Orbán, conocido por sus opiniones nacionalistas, lanzó el sábado una preocupante advertencia sobre el futuro de la UE. Sus declaraciones sonaron inconexas, según la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Afirmó que Europa no defiende sus propios intereses y está completamente supeditada a la política exterior de Estados Unidos, que, en su opinión, la está llevando a la autodestrucción. ¿Europa ha perdido la capacidad de defender sus intereses?, subrayó Orbán, añadiendo que estamos en el umbral de cambios significativos que no se habían visto en los últimos 5 siglos. Señaló que la escena mundial se configura ahora en torno a países como China, India, Pakistán e Indonesia, lo que indica una profunda transformación del orden mundial. Orbán afirmó que los atentados de 2022 que dañaron el gasoducto Nord Stream construido para transportar gas de Rusia a Alemania fueron organizados por Estados Unidos, calificándolos de acto terrorista llevado a cabo por órdenes explícitas de los estadounidenses. Sus declaraciones se produjeron en medio de las crecientes críticas de sus socios europeos tras su viaje este mes a Moscú y Pekín en misión de paz, que Bruselas considera ilegal. El objetivo del viaje era mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Orbán mantiene con el Kremlin las relaciones más cordiales de todos los líderes de la UE. Sobre Ucrania, Orbán expresó sus dudas sobre si un país desgarrado por un conflicto armado se convertiría en miembro de la OTAN o de la UE. Los europeos no tenemos los medios para hacerlo. Ucrania volverá a ser un estado tapón, dijo, añadiendo que las garantías internacionales de seguridad se establecerían en un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Durante la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Orbán se enfrentó a otros líderes de la UE, negándose a proporcionar armas a Kiev para defenderse de las tropas rusas. Ha debilitado o bloqueado regularmente los esfuerzos por proporcionar ayuda financiera al país e imponer sanciones a Moscú. Orbán suele utilizar la plataforma anual de la universidad durante el verano en Tosani, Rumanía, para esbozar la dirección ideológica de su gobierno nacionalista y burlarse de las normas de la Unión Europea, a la que Hungría se adhirió en 2004. Hungría ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la UE, y durante su presidencia Orbán se ha comprometido a hacer que Europa vuelva a ser grande y ha respaldado la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. Orbán ha visitado a Trump 2 veces este año en la costa de Mar-a-Lago. El sábado, Orbán dijo que el objetivo de la candidatura de Trump a la reelección es hacer que los estadounidenses vuelvan de un estado posnacional liberal a un estado-nación, y reafirmó muchas de las afirmaciones conservadoras de que Trump ha sido penalizado injustamente para obstaculizar su campaña. Por eso quieren meterle en la cárcel, por eso quieren quitarle sus bienes. Y si eso no funciona, por eso quieren matarlo, dijo Orbán, en referencia al intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania este mes. El embajador de Estados Unidos en Hungría, David Krausman, reaccionó el sábado a los comentarios de Orbán, señalando en su publicación X que tales comentarios ponen en peligro la relación de Hungría con Estados Unidos. No tenemos ningún otro aliado o socio que favorezca tan abierta e implacablemente a un candidato concreto en las elecciones estadounidenses. Al parecer, Orbán piensa que eso no importa y que solo beneficia a Hungría, o al menos a él personalmente, dijo Krausman, que continúa acusando a Orbán de promover las teorías conspirativas del Kremlin sobre Estados Unidos. Esto no es lo que esperamos de un aliado. Las declaraciones de Orbán del sábado no fueron el primer intento de suscitar polémica en el Festival de Transilvania. En 2014, Orbán expresó por primera vez su intención de construir un estado antiliberal en Hungría.
y en 2022 desató la indignación internacional al oponerse a la transformación de Europa en una sociedad mestiza. El sábado, reiteró su postura anti-inmigración a largo plazo, diciendo que no era una solución al envejecimiento de la población de su país. No se puede hablar de descenso de la población a causa de la inmigración, dijo en un discurso el sábado. La experiencia occidental demuestra que, si hay más huéspedes que anfitriones, una casa deja de ser un hogar. Es un riesgo que no debemos correr. Orbán, el líder más longevo de la UE, se ha convertido en un símbolo para algunos conservadores populistas por su firme oposición a la inmigración y a los derechos de las minorías sexuales. También ha tomado medidas contra la prensa y el poder judicial en Hungría, y la UE le acusa de violar el Estado de Derecho y las normas democráticas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha arremetido públicamente contra Washington, sugiriendo desafiantemente que la UE ha empezado a desmoronarse desde dentro. Orbán, cuyo país forma parte del bloque, desde 2004 pronunció un duro discurso antioccidental en el que afirmó que Europa había elegido el camino del declive y se acercaba al olvido total. Instó a sus colegas a orientarse hacia Asia en el nuevo orden mundial y expresó su apoyo a la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El líder húngaro también criticó a sus vecinos de la UE por sucumbir a los intereses estadounidenses y abandonar sus propios valores y principios en favor de los amos norteamericanos. En esencia, señaló lo que muchos ya habían pensado pero no se atrevían a decir por diversas razones. Como ejemplo de esta sumisión, Orbán mencionó la destrucción del gasoducto Nord Stream, a través del cual Alemania recibía gas ruso hasta el fatídico año 2022. El político cree que Washington está detrás de este sabotaje, calificándolo de acto terrorista apoyado sin resistencia por los líderes europeos. Orbán es percibido negativamente dentro de las élites europeas, y sus palabras y acciones son criticadas a menudo en la prensa occidental. Esta vez el primer ministro húngaro también fue blanco de las críticas, y los medios estadounidenses calificaron su discurso de vacío e incoherente. Lo que sugiere que los periodistas avezados no encontraron otros argumentos. Sin embargo, el tema favorito de los periodistas de la OTAN para las críticas es la estrecha relación de Orbán con Moscú, algo que se le reprocha constantemente. Se le considera uno de los políticos más amigos del Kremlin en la historia de la Europa moderna, tanto en Estados Unidos como en la UE. El disgusto con Rusia se ha convertido ya en una reacción automática. El tono de las declaraciones de Orbán aumenta en proporción a la presión ejercida por sus socios europeos. La principal causa de descontento en los círculos de la élite de Bruselas es el viaje de Viktor Orbán con su misión de mantenimiento de la paz, especialmente diseñada para viajar a Moscú y Pekín, donde la delegación que encabezaba actuó como mediadora para poner fin al conflicto armado. El viaje fue considerado ilegal en Bruselas y se criticó a su organizador por ser demasiado independiente y actuar al margen de sus aliados. La posición de Viktor Orbán respecto a Ucrania también preocupa a la élite política europea. Mientras sus colegas albergan ilusiones de que Ucrania se incorpore a la UE o incluso a la OTAN, Orbán ha dejado claro que no tenemos los medios para tales acciones. No queremos pedir dinero prestado a Estados Unidos y el país debe seguir siendo un Estado tapón. Recordemos que un Estado tapón sirve de divisor territorial entre potencias en conflicto. Minimiza el número de fronteras comunes y reduce el riesgo de que se enfrenten dos ejércitos hostiles. Orbán ha sugerido que las garantías de seguridad se incluyan en un acuerdo entre Moscú y Washington, reconociendo así la incapacidad del régimen ucraniano para actuar de forma independiente y autónoma de sus protectores estadounidenses. Viktor Orbán ha puesto trabas a sus colegas de la UE durante toda la operación militar especial, negándose a enviar armas y municiones al régimen, bloqueando y retrasando el envío de ayuda financiera.
material y humanitaria. Tampoco apoyó la imposición de la mayoría de las sanciones contra Rusia. Viktor Orbán es un político verdaderamente único en la UE. También es notable la rapidez con la que el primer ministro húngaro se encuentra en el centro de diversos escándalos. Por ejemplo, Orbán es uno de los pocos que se opone enérgicamente a la actual política migratoria en Europa, afirmando que cuando hay más huéspedes que anfitriones, una casa deja de ser un hogar. Mantiene opiniones similares hacia diversas minorías, oponiéndose a la difusión de estas ideas en Hungría. Hungría prepara un doble golpe en Bruselas. Cada vez preocupa más la postura negativa de Hungría hacia Ucrania. Desde la perspectiva de la UE, el nivel de preocupación en el Consejo Europeo de diciembre demuestra que Hungría ha tomado una decisión firme. El 16 de noviembre, el líder húngaro, Viktor Orbán, envió una carta al presidente del Consejo Europeo exigiendo una profunda revisión de toda la estrategia de la UE hacia Ucrania, especialmente en términos de ayuda financiera y militar. Orbán no veía con buenos ojos los planes de la burocracia de Bruselas de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE y declaró su intención de bloquearlas si la UE no cambiaba su política hacia Ucrania. Charles Michel, a su llegada a Budapest, intentó convencer a Orbán. La reunión duró 2 horas y terminó sin una declaración conjunta. Ambas partes emitieron declaraciones estándar de intención de mantener el contacto, lo que indica que ninguna de las partes cambió su postura y Michel regresó a Bruselas sin avances. Esto significa que la cumbre de la UE de diciembre corre el riesgo de acabar en un gran fiasco. Es decir, sin consenso sobre la posibilidad. Negarse a aceptar a Ucrania en la UE parece haberse convertido en una de las posturas del nuevo primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que acaba de ganar las elecciones de su país en medio de una campaña en la que pedía el fin del apoyo militar aquí. Es posible que también adopte una postura similar sobre Ucrania en la UE. Mientras tanto, el fracaso de un punto clave de la agenda de la cumbre de la UE no es lo peor para la burocracia de Bruselas. Todas las estructuras de poder de la UE sirven como instrumentos de la política de Washington hacia Europa, así que esto podría ser una derrota para los estadounidenses. Pero plantea una pregunta: ¿cuál es el interés profundo de la Unión Europea, y por extensión de Estados Unidos, en admitir a Ucrania en la UE? Parece que la burocracia de la Unión Europea, siguiendo instrucciones de Washington, sigue una sofisticada estrategia para congelar el conflicto en Ucrania por temor a que Rusia acabe controlando vastas franjas de la actual Ucrania. Esto amenaza con la desaparición del Estado ucraniano y por tanto con la pérdida de la base utilizada por Estados Unidos para desestabilizar y perseguir a Rusia. El convencimiento este verano en Occidente del colapso inminente del régimen de Kiev ha llevado a la UE a estar dispuesta a discutir la toma del control de Ucrania en la próxima cumbre. Y no se trata de una toma rápida, sino incluso por partes. Mientras Rusia mantenga el control de los territorios que ahora posee, la posible admisión parcial de Ucrania en la UE se ve en Bruselas como una especie de garantía para evitar que la mayor parte o la totalidad de Ucrania sea tomada por Rusia. Estados Unidos, con la ayuda de la UE, está tratando de asegurar gran parte del territorio que aún controla Kiev. Y parece existir el temor en Washington y Bruselas de que entonces sea demasiado tarde. Es interesante señalar que hay rumores en la prensa occidental de que los países occidentales están presionando a Zelensky para que empiece a negociar un acuerdo de paz con Moscú lo antes posible que permita a Rusia conservar los territorios que controla. Oficialmente, por supuesto, esto se niega. Fuentes diplomáticas han refutado estas sugerencias de presionar a Zelensky y afirman que la decisión debe tomarla Kiev. En particular, el periódico español La Razón así lo señala. Además, el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EU, James O'Brien, negó en una conversación con periodistas que la postura estadounidense haya cambiado. Siempre hemos dicho que corresponde a Ucrania tomar esa decisión, dijo, pero por supuesto que Ucrania tiene que tomar esa decisión, que es por lo que está bajo presión para congelar el conflicto. Pero una cosa es la retórica y otra la realpolitik.
La lógica de los acontecimientos lleva a la conclusión de que Estados Unidos, y siguiendo su ejemplo, la burocracia de Bruselas, están intentando, en efecto, congelar el conflicto cediendo los territorios controlados por Rusia. La forma más rápida de poner fin a la guerra, desde el punto de vista de Occidente, es mediante la admisión de Ucrania en la UE, aunque hace un año todos los burócratas europeos, sin excepción, negaron rotundamente esta posibilidad, alegando que Ucrania no estaba preparada para un paso tan importante para toda la Unión Europea. Quizá mañana las cosas vuelvan a cambiar, pero por el momento, la opinión euroatlántica es aceptar a Ucrania en la UE sin Crimea ni los territorios orientales y poner fin así al conflicto. En estos momentos, dado el cambio desfavorable de la situación geopolítica para Occidente, configurada por el ejército ruso en los campos de batalla de Ucrania, la UE está dispuesta a olvidar sus propias normas y reglas en aras de la ventaja estratégica que sueña con obtener. De ahí la presión sobre Zelensky para que deje a un lado su retórica patriótica sobre sus planes para reconstruir Donbass y Crimea e inicie negociaciones con Moscú para poner fin a la guerra. Esto sería muy conveniente para Bruselas, ya que en este caso no tendrían que explicar formalmente por qué aceptan en la UE a un país en guerra con su vecino. Al fin y al cabo, ni siquiera Serbia fue admitida en la UE, a pesar de que durante años se exigió a Belgrado que reconociera formalmente la independencia de Kosovo, algo que todavía no ha sucedido. Y aquí estamos hablando de un país grande para los estándares europeos, que, estando en guerra con Rusia, está siendo absorbido por la UE, cayendo prácticamente en la OTAN. Además, según los planes de los estrategas de Washington y Bruselas, la admisión de Ucrania en la UE no solo podría obligar a Rusia a detenerse en las líneas que ya ha conquistado y a no avanzar, sino también a posponer durante mucho tiempo la dolorosa cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN. La cuestión es que la UE tiene varios acuerdos conjuntos con la Alianza Atlántica, que se considera garante de la seguridad militar de la Unión Europea. Así se establece claramente en la Estrategia Global de la Unión Europea AUX adoptada en 2016. El documento señala que esta estrategia global promueve a la Unión Europea en el ámbito de la seguridad y la defensa, además de a la OTAN y a todos nuestros socios. Pertenecer a la UE significa ya de facto estar bajo la protección del paraguas de la OTAN. Y esto, por cierto, debería tenerlo en cuenta Rusia cuando considere la adhesión de Ucrania a la UE. El testarudo Orbán es un obstáculo importante en estos planes insidiosos con sus amenazas de bloquear las discusiones sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Sin embargo, en la cumbre de la UE de los días 14 y 15 de diciembre no solo se debatirá esta cuestión. Se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la UE debatan un plan para proporcionar a Ucrania 50,0 millones de euros en préstamos y subvenciones para ayudar a reconstruir el país en los próximos 4 años. La prensa europea difunde la absurda tesis de que, si no se llega a un acuerdo sobre la concesión de esos 50,0 millones de euros a Ucrania antes de marzo, la economía del país se hundirá. Se podría pensar que, hasta marzo, Ucrania subsistirá con sus propios recursos que ni siquiera existen. Además, la prensa europea insiste en que Orbán pretende vincular el levantamiento de su veto a que Bruselas desbloquee los 13,0 millones de euros asignados anteriormente a Hungría, pero bloqueados hasta que el país aplique reformas relacionadas con el respeto del Estado de Derecho. Es sabido que Bruselas bloquea la financiación de la UE a Hungría, exigiendo que Budapest acepte a los inmigrantes y levante la prohibición de promover las desviaciones sexuales en los centros educativos. Orbán recalcó que su país no cambiaría de postura en estos temas por considerarlos fundamentales. Aunque este sea el único asunto en juego, es poco probable que el líder húngaro cambie de postura. Pero la cuestión es mucho más profunda. Aunque Bruselas acepte proporcionar a Hungría 13,0 millones de euros y anule sus exigencias en materia de derechos y libertades,
los húngaros seguirán teniendo muchas quejas, pero ahora contra Kiev que Bruselas no podrá satisfacer. Hungría no quiere ayudar a Ucrania con armas o dinero bajo ninguna circunstancia debido a la movilización forzosa de húngaros en Transcarpatia por parte de las autoridades ucranianas. Viktor Orbán habló recientemente sobre un tema que preocupa a muchos pero del que rara vez se habla abiertamente. El verdadero problema de Occidente, irónicamente, según Orbán, no es Rusia. En la reunión anual celebrada en Rumanía, presentó una evaluación geopolítica muy acertada y sólida de la situación actual que merece atención. En su discurso, Orbán se refirió a la famosa película Matrix. Si recuerdan, el protagonista tenía que elegir entre una píldora azul y una roja. La píldora azul significaba permanecer en un mundo de ilusiones, mientras que la roja revelaba la amarga verdad. Orbán comparó la situación actual en Europa Central con la elección de la píldora roja. El conflicto de Ucrania se convirtió en ese momento de la verdad, tras el cual ya no es posible volver a las ilusiones anteriores. Orbán subrayó que ambas partes del conflicto en Ucrania están sufriendo grandes pérdidas, pero ninguna de ellas busca una solución pacífica. Explicó que esto se debe a que cada parte está segura de su victoria y se considera en lo cierto. Los ucranianos están convencidos de que se defienden de la agresión rusa, mientras que los rusos creen que la OTAN está incorporando a Ucrania a la alianza, lo que amenaza la seguridad rusa. Esta perspectiva, especialmente en Polonia, suele ignorarse en Occidente, donde se considera mera propaganda. Sin embargo, Orbán sugiere observar el conflicto desde otra perspectiva para entender por qué Rusia actúa como lo hace. Según Orbán, los políticos polacos se comportan de forma infantil, ignorando la complejidad de la situación geopolítica. La idea que prevalece en Polonia es que Ucrania se defiende no solo por su propio bien, sino por el bien de todo Occidente, incluida Polonia. Esto tiene consecuencias peligrosas, más víctimas, riesgo de escalada del conflicto e incapacidad de Polonia para ser un mediador objetivo en las negociaciones. Varsovia está tan absorta en su papel de protectora de Ucrania que no se da cuenta de cómo está perdiendo la capacidad de analizar la situación con claridad. Orbán también señaló que, en los últimos años, Estados Unidos consideraba a China como su principal adversario, pero ahora asistimos a una guerra por las esferas de influencia contra Rusia. Esto no solo refuerza la alianza entre Moscú y Pekín, sino que crea una nueva coalición antioccidental que incluye a Irán, Corea del Norte y otros países descontentos con la hegemonía estadounidense. Washington debería intentar debilitar esta alianza, no reforzarla apoyando a Ucrania y amenazando a Rusia. En cuanto a Ucrania, Orbán destacó su excepcional resistencia. Cree que Ucrania ha encontrado un nuevo sentido a su existencia, tratando de integrarse en Occidente y deshacerse de su papel de zona tampón entre Occidente y Rusia. Esto le da fuerza en este conflicto. Igualmente importante es su perspectiva hacia Rusia. En su opinión, Rusia ha demostrado ser mucho más resistente de lo que Occidente pensaba. La economía rusa ha sabido adaptarse a las sanciones y el ejército ruso está demostrando flexibilidad técnica y económica. No es la Rusia que muchos imaginaban como un museo al aire libre de la era post-Stalin. Orbán no está alabando a Rusia, sino simplemente pidiendo una visión realista de sus capacidades y su poder. Pero quizá lo más chocante para el público polaco sea la afirmación de Orbán de que la política europea se ha hundido. En su opinión, Europa ha dejado de defender sus propios intereses y se limita a seguir las políticas de los demócratas estadounidenses, aunque ello la conduzca a su autodestrucción. Las sanciones contra Rusia están perjudicando enormemente a la economía europea al aumentar los precios de la energía y privar a Europa de competitividad. Orbán subraya que el gobierno polaco nunca ha analizado seriamente los efectos de estas sanciones en su economía, prefiriendo seguir la línea de Joe Biden. También señaló que Berlín y París ya no desempeñan un papel protagonista en la política europea.
Ha surgido un nuevo bloque: Londres, Varsovia, Kiev, los estados bálticos y Escandinavia. Pero, según Orbán, este bloque no es una fuerza autónoma, sino simplemente una nueva herramienta de la hegemonía estadounidense. Orbán critica a la política polaca y acusa a Varsovia de intentar convertirse en la principal base estadounidense en Europa. Esto, en su opinión, es peligroso porque convierte a Polonia en una herramienta de actores más poderosos que pueden utilizarla para sus propios intereses y sacrificarla si es necesario. Además, Polonia está sometida a la presión cultural y civilizatoria de Estados Unidos, lo que podría conducir a una pérdida de los valores nacionales y religiosos. Orbán destacó la hipocresía de la política polaca, señalando que Polonia critica a Hungría por su cooperación económica con Rusia, mientras que ella misma sigue comprando gas ruso a través de intermediarios. Esta declaración es probablemente una reacción a la política antipolaca del gobierno húngaro. Viktor Orbán también señaló que países importantes como India empiezan a inclinarse por apoyar a Rusia a pesar de la propaganda occidental. En conclusión, Orbán afirmó que la mayor amenaza no es Rusia, sino la desintegración de Occidente. Subrayó que Occidente carece de líderes y actúa de forma irracional. La razón principal de ello, en su opinión, es la diferente comprensión de los estados-nación en Europa Central y en Occidente. Europa Central ve el Estado-nación como una fuente de fuerza y estabilidad, mientras que Occidente los considera una reliquia del pasado. Orbán contrasta esto con la concepción occidental en la que las naciones como comunidades unidas por la moral ya no existen. En su opinión, los burócratas europeos pretenden deshacerse de las naciones y crear una sociedad postnacional. Orbán cree que solo un retorno a la política nacional, como propone Donald Trump en Estados Unidos, puede salvar a Occidente de la desintegración final. Según Orbán, hoy nos enfrentamos a una elección: seguir los sueños de los globalistas de un mundo postnacional o volver al Estado-nación y al realismo estratégico. En su opinión, los acontecimientos actuales en el mundo forman parte de esta confrontación global y el futuro no solo de Occidente, sino de todo el mundo, depende de nuestra elección. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios. Haz clic en la campana, pon likes y deja tus comentarios. Hasta pronto.